Queridos amigos, que Dios me los bendiga, la paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Shalom para los que les gusta en el hebreo. Bien, quien les habla, ustedes ya saben quién es. En este momento quiero compartir este tema con ustedes, un tema, muy polémico, un tema muy discutido dentro del mismo cristianismo, un tema que es para analizarlo bien y según las Sagradas Escrituras, ¿sí? Este tema que vamos a tocar es a raíz de un comentario que se hizo en el Facebook. Allí un hermano, un amigo del Facebook hizo un comentario pidiendo que se pueda aclarar este asunto y dio a entender también que no es solamente él el que puede estar en la búsqueda de la respuesta sobre este tema, sino que puede haber muchas personas más que también tienen esta duda. Así que bueno, aquellos que están en la búsqueda de la verdad, puede que les sirva. Por eso les digo, no me miren a mí, sino que escuchen la información que les puede servir. Cuaderno en mano, anoten los versículos, léanlo después, porque eso también es muy importante, que no me crean a mí, sino que le crean a la palabra del Señor y a la evidencia que también hay en el mundo recorriendo, porque eso también es muy importante, que da validez a lo que la palabra de nuestro Dios dice. Bueno, el tema que vamos a tocar hoy, voy a tratar de ser lo más claro posible, lo más puntual. ¿Por qué? Porque hay mucho que hablar. La palabra del Señor es muy amplia en este caso, nos da mucha información, pero bueno, aquellos que están en búsqueda de la verdad, con lo poco que quizá vamos a tocar, ya van a poder entender lo que la palabra o la voluntad del Señor nos enseña. Por eso hay que ser sinceros, hay que ser humildes, reconocer si estamos equivocados y aceptar lo que la palabra del Señor dice. Únicamente tenemos que creer lo que la palabra del Señor dice. Bien, ¿cuál es el tema que vamos a tocar? Sobre el día de reposo, sábado o domingo. Allí en el comentario se pedía información, ¿sí? Información bíblica según la palabra del Señor, de por qué hoy se cambió de sábado a domingo. ¿Por qué hoy millones de cristianos, millones de religiones guardan, por así decirlo, el domingo como día de reposo? Ustedes lo van a ver en muchos lugares, como por ejemplo un cartel que diga domingo, día del Señor, ¿sí? Ahora, yo dejo la duda y la pregunta para que ustedes indaguen, para que ustedes estudien y que también me lo puedan responder a mí, porque yo también tengo esta pregunta. ¿En qué parte de la Biblia aparece esa frase? Domingo, día del Señor. Si alguien tiene la respuesta y me lo quiere dar, bien, ¿sí? Ahora, vamos a entrar en esa cuestión. Como decía hoy, tema muy polémico. Hay millones de personas que guardan el domingo como día de reposo. Y después está la otra cuestión. ¿Será que guardan también el domingo como lo dice la palabra del Señor? Porque esa es otra cuestión también. ¿Cómo se observa el domingo? Pero vamos a tratar de ver qué es lo que nos dice la palabra del Señor. ¿Amén? ¿Se prenden conmigo para ver lo que dice la Biblia? Yo voy a tratar de ser puntual en algunas cositas. También voy a compartir con ustedes allí unos videos donde pueda ser clara la información para que ustedes la puedan analizar, para que ustedes la puedan escudriñar. ¿Por qué? Porque depende también de ustedes el escudriñar la palabra del Señor. Yo sé que ustedes creen en Jesús, ¿sí? Yo creo en Jesús. Soy israelita, creo en Jesús, soy parte del pueblo de Dios. Creo en Jesús como el Mesías enviado a Israel y por medio de él soy parte de este pueblo de Dios. Pero también no es solamente decir creo en Jesús, sino de aceptar y poner en práctica lo que él dijo. Como por ejemplo lo que dice Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 39, escudriñan las Escrituras, escudriñan. ¿Por qué? Porque en ella os parece que está la vida eterna. Yo sé, amigos, que ustedes quieren alcanzar la vida eterna. ¿Cómo la van a alcanzar? Escudriñando las Escrituras. ¿Por qué? Porque es la única forma de nosotros conocer la voluntad de Dios, ¿sí? Porque si no, puede que nos presentemos aquel día cuando el Señor regrese y el Señor nos diga, apartado de mí, nunca os conocí, hacedores de maldad. ¿Por qué el Señor va a decir esto? Porque nosotros no hicimos la voluntad de su Padre que está en los cielos, como dice Mateo capítulo 7,
versículo 21. Entonces, ¿entramos en el tema? ¿Me acompañan? Comencemos. Una de las cosas que yo primero quiero que entiendan, que aquí no se trata de ver quién tiene la verdad, ¿sí? No se trata tampoco de competir, como por ejemplo decir, bueno, yo quiero demostrar que sé más que usted. Tampoco se trata de eso. Yo no soy maestro, yo simplemente voy a narrar lo que dice la Escritura y me gustaría que juntamente conmigo, podamos leer lo que la palabra del Señor dice. Ustedes indaguen, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto no se trata de creer nomás, sino de verificar con nuestros propios ojos. Hay muchos que hoy guardan el domingo, pero ¿por qué? Porque lo recibieron como herencia, esa creencia o esa doctrina. Hay gente que hoy va a la iglesia, a cierta iglesia, porque dice, bueno, yo voy ahí, uno le pregunta, ¿por qué vas? Y yo voy ahí porque ahí fue mi papá, ahí fue mi mamá, ahí fue mi abuelo, y bueno, yo nací ahí, crecí ahí y voy a morir ahí, ¿sí? Y se queda con lo que aprendió, con lo que entendió. Y muchas de esas personas están así toda la vida, pero sin juzgar lo que creen. Es por eso que cada vivencia, cada experiencia, cada credo, cada cosa que nosotros profesamos, practicamos en nuestra vida, tenemos que juzgarla con la palabra del Señor para ver si está bien o mal, lo que yo practico. Como por ejemplo este tema que vamos a tocar, el domingo. Si yo soy un guardador del domingo, tengo que juzgar esa creencia por la palabra del Señor para ver si yo estoy haciendo lo correcto. ¿Sí? ¿Cómo sería esto? Ver si el domingo aparece en la Biblia como día del Señor. Demostrar con la palabra del Señor que mi observancia del domingo como día de reposo lo aprueba la Biblia, la palabra del Señor, ¿sí? ¿Por qué? Eso es muy importante, amigos, porque hoy muchos practican una fe, ¿por qué? Porque la escucharon, porque le dijeron, porque así le enseñaron, y algunos dicen, bueno, yo hago así porque pienso que tal cosa, porque creo, porque escuché alguna vez, porque no se trata de esa forma, no se debe proceder. Todo lo que nosotros hacemos tiene que ser de acuerdo a la palabra del Señor. También nos enseña la Biblia que todo lo que hacemos tiene que hacerse con entendimiento. Y eso es muy importante. Yo no puedo creer en una fe ciega, ¿sí? Todo está en la palabra del Señor. Para eso tenemos la Biblia. Para eso tenemos este manual. Este manual que es muy importante. Dios nos dejó ¿para qué? Para que lo tengamos de adorno, para que lo leamos, pero leemos una cosa y después hacemos otra. No, el Señor nos dejó este es el manual de guía para los hijos de Dios. Es como cuando se compra un lavarropa. Uno quiere saber cómo se usa el lavarropa, ¿qué tiene que hacer? Leer el manual y ahí vamos a saber cómo se usa el lavarropa. Y así también es en la vida de los hijos de Dios, de aquellos que quieren hacer la voluntad de Dios. ¿Dónde tienen que ir? ¿Dónde tienen que leer? El manual. Este es el manual de vida, la Biblia, la palabra del Señor. Bueno, dicho esto, vamos a comenzar con un texto de la palabra del Señor y después, como le dije, vamos a ver unos videos para también dar información. Ustedes anoten, después ustedes indaguen, investiguen, denme la razón o no, hagan lo que ustedes quieran. Después ya va a depender de ustedes lo que sigan creyendo, lo que sigan haciendo. Primero, antes de pasar a los videos, quiero que tengamos en claro algo. El día de reposo, según la palabra del Señor, ¿cuál creen ustedes que es? ¿Sábado o domingo? Ustedes lo sabrán, ¿sí? Ustedes dirán. La mayoría sabe que siempre el día de reposo fue el sábado. ¿Saben por qué digo que hay muchos que reconocen que el sábado es el día de reposo? Porque siempre cuando hablamos de este tema dicen, bueno, eso era para los israelitas, eso era para los judíos, eso era del antiguo pacto, del antiguo testamento, y algunos hasta se atreven a decir que Jesús quebrantó el sábado. Pero bueno, por si está la duda sobre cuál es el día de reposo, digámoslo así, pongámoslo así, en el antiguo pacto, vamos a leer un texto de la Biblia y voy a compartir con ustedes, ¿sí? Le voy a mostrar para que ustedes puedan tener idea de lo que quiero demostrar en este momento. Voy a girar la pantalla para mostrarle el texto, ¿sí? Perdón. Bueno, con esto quiero ser claro. Éxodo capítulo 20, discúlpenme por mi Biblia, porque esta es una Biblia que la uso mucho, entonces la marco siempre. Capítulo 20
de Éxodo, allí nos habla de los 10 mandamientos. ¿Dónde fueron escritos estos 10 mandamientos, queridos amigos? ¿Saben ustedes? Se escribió en un cuaderno, se escribió en algún libro, en alguna hoja, en alguna tabla. ¿Dónde se escribió? En tablas de piedra, ¿cierto? Ahora piensen ustedes por qué Dios lo escribió en tablas de piedra. Una piedra, ¿cuánto tiempo dura? A comparación de una hoja, de una tabla, ¿sí?, de algún libro, ustedes sacarán allí su conclusión y entenderán por qué Dios escribió sus 10 mandamientos en tabla de piedra. Pero bueno, aquí en el capítulo 20, versículo 8, aparece este gran mandamiento del Señor, donde su palabra dice, en Reina Valera 1960, la Biblia que ustedes también usan. Ustedes lo comprueban después, ¿sí? Léanlo en su Biblia y presten mucha atención a lo que quiero mostrar aquí. Este texto dice en Éxodo 28, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Así inicia este mandamiento. Acuérdate. Fíjense, amigos, que justamente este mandamiento que muchos han olvidado, no de casualidad dice acuérdate, pero muchos se han olvidado. ¿Sí? Lo han dejado de lado, muchas personas ya no lo guardan más, no lo respetan más. Justamente el mandamiento que dice, acuérdate. Yo les pregunto, ¿esta palabrita es importante? ¿Qué habrá querido decir Dios con esta palabrita, acuérdate del día de reposo? ¿Será que Dios ya de antemano estaba sabiendo lo que iba a pasar con la humanidad? Hoy toda la humanidad desconoce este día, ¿sí? En cierta forma sabe que el Shabbat es el día de reposo, pero lo ha sustituido por otro día. Pero bueno, para comprobar que este día es el sábado, quiero mostrarle esto. Aquí dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. En el texto hebreo, el texto original, porque esto que tenemos aquí es una traducción, en el texto original esta palabrita reposo es Shabbat. Es por eso que en otras versiones de Biblia ustedes van a encontrar que dice, acuérdate del día de sábado para santificarlo. ¿Sí? ¿Qué significa sábado? ¿Qué significa Shabbat? Esta palabra. Aquí pusieron la traducción directamente. Reposo. Porque Shabbat es eso. Reposar, descansar, cesar de todas las obras que por ahí nosotros realizamos en nuestra vida cotidiana. Ahora, aquí no dice sábado, ¿sí? Ustedes tienen que ir en versiones más antiguas, porque esto es 1960, el más antigua, esto cada vez se va modernizando y es una forma también de ocultar la verdad de Dios. Pero bueno, nosotros los hijos de Dios, los que siempre hemos estado allí en conocimiento de la verdad y venimos ya de aquel pueblo verdadero, sabemos sobre estas cosas. Pero ustedes por allí, que son principiantes o recién iniciaron la fe, lo que sea, del cristianismo, por ahí desconocen un poco esto. Aquí aparece la traducción, pero la verdadera palabra es Shabbat, ¿sí?, que hoy se conoce como sábado también en nuestro castellano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Fíjense que aquí, no de casualidad, aparece un símbolo, una letrita, ¿vieron? ¿Sí? Ahí lo enfoco mejor. ¿Por qué aparece esto? Busquemos aquí en este tipo de concordancia, capítulo 20, versículo 8 de Éxodo, también tira otros textos para analizar que hablará algo similar de esto. Pero aquí fíjense lo interesante que aparece. Aquí equivale a sábado. ¿Por qué aparece esto? Ustedes miren en su Biblia si también tiene esto. Quizá aparece con algún asterisco o algo así, pero en mi Biblia aparece de esta forma. Acuérdate del día de reposo, un símbolo, este símbolo lo explica aquí, que esta palabra reposo equivale a la palabra sábado, por eso dice esto, aquí equivale a sábado. Fíjese, aquí tenemos más, versículo 10, versículo 11, aquí equivale a sábado, aquí equivale a sábado. ¿Por qué dice eso? Porque, por ejemplo, en el versículo 10 aquí dice, mas el séptimo día es reposo, sábado. ¿Sí? ¿Se entiende? Aquí equivale a sábado. Fíjense, versículo 11. Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo, aparece el símbolo, y lo santificó. ¿Sí? Esto es muy importante, amigos, que ustedes lo entiendan. Entonces, aquí podemos ver una forma para saber que ese día de reposo es el día sábado. Yo sé que ustedes lo saben. Pero solamente lo muestro por si las dudas. Ahora, con toda la información que vamos a ver después también, vamos a corroborar que esto es así. Amigos,
Dios desde el principio instituyó el sábado como día de reposo. Y ahí tenemos que hacernos varias preguntas, podemos hacer muchísimas, ¿sí? Dios cuando instituyó el sábado, ¿con qué propósito lo hizo? ¿Será que, porque también tenemos que entender esto, ¿será que lo que Dios escribió alguna vez, lo que Dios escribió, después lo iba borrando con el codo? ¿Qué es lo que quiero explicar con esto? ¿Será que Dios instituyó en algún momento el sábado pensando o con el objetivo de más adelante, miles de años después, sustituirlo por otro día, como por ejemplo por el domingo? ¿Qué creen ustedes? Yo en lo personal, y yo sé que ustedes también creen así, creo de que Dios no cambia. Siempre decimos esto, que Dios es el mismo de ayer, es el mismo hoy y lo será siempre. Dios no cambia y es más, Él es fiel a su palabra. Por ejemplo, Isaías capítulo 40, versículo 8, léanlo, dice algo así: sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Después hay otro texto que dice Jesús: cielo y tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Y como Jesús sabía sobre la doctrina de su Padre, que Dios es fiel a su palabra y no cambia, Él también dijo esto en Mateo 5:17. No penséis que he venido a abrogar la ley. No he venido para abrogar. Eso lo dice Jesús. ¿Por qué? Porque Él sabe que estos pensamientos que hoy existen iban a surgir. Es por eso que ya con anterioridad Él viene anunciando, ¿sí?, para que su pueblo conozca estas verdades. Y yo sé que ustedes van a ir abriendo sus ojos cada vez que van escuchando lo que aquí vamos narrando de la palabra del Señor. Bien, ¿quieren otro ejemplo para que podamos comprobar que el sábado es el día de reposo? Yo le voy a dar uno más. Está en el Evangelio. Vamos a leer el Evangelio. El Evangelio de Mateo, capítulo 28, y quiero ser cortito con esto y lo más claro posible. En el Evangelio según Mateo, capítulo 28, nos narra la resurrección de Jesús, ¿sí? ¿Qué día resucitó Jesús para ustedes? La creencia oficial que dice, ¿sí?, la creencia que salió del catolicismo, ¿qué dice? Que Jesús resucitó domingo. Cuando leemos Mateo 28, yo le voy a mostrar esto también para que me entiendan. Bien, cuando leemos Mateo 28 nos habla de la resurrección, ¿sí? Y yo quiero notar un detalle aquí, quiero que ustedes lo noten. Fíjense, pasado el día de reposo, ¿cuál es el día de reposo según ustedes? Al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. ¿Y qué pasó? Jesús ya no estaba, ¿sí? Pero ¿cuándo fue María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro? Aquí dice el primer día de la semana. ¿Y qué día es según ustedes el primer día de la semana? ¿Lunes? ¿Será que es lunes? ¿O de qué momento está hablando aquí? Y todos llegan a la conclusión que este día, que fueron las mujeres, era el domingo. Pero aquí lo llama el primer día de la semana. Justamente el día que sigue después del día de reposo. Entonces, si este día era domingo, ¿qué día creen ustedes que era el día de reposo? ¿Cuál era el día anterior? El sábado, ¿cierto? Interesante, ¿no? Bueno, esto lo dejo aquí como información para que ustedes lo tengan en cuenta. Así que, queridos amigos, hay mucho más así para indagar en la palabra del Señor. Pero quiero ser puntual. Quiero que ustedes entiendan que este día que Dios señaló desde el principio del mundo no es un día cualquiera. Es el día más importante de la semana. Con esto no quiero decir que solamente ese día nosotros obedecemos a Dios, adoramos a Dios, porque más, cada vez que nosotros decimos yo soy un guardador del sábado, la gente dice, vos sos un sabatista, te acordás de Dios solo los sábados, ¿sí? Son las conclusiones rápidas que se dan. Y tal vez sea cierto por los comportamientos de ciertos grupos sabatistas también, que por ahí nos dejan mal parados a nosotros, pero no somos todos iguales, ¿sí? Quisiera aclarar eso, no somos todos iguales. Hay sabatistas que pueden ser buenos y hay sabatistas que pueden ser malos, pero yo no soy un sabatista cualquiera, sino que soy un guardador del sábado.
Toda la semana adoramos y obedecemos a Dios. Pero el sábado es uno de los tantos mandamientos que obedecemos también, porque en la palabra del Señor no solo el sábado es el único mandamiento que tenemos que poner en práctica o por obra. Hay muchos mandamientos que el Señor nos pide y todos los ponemos por práctica en todos los días de nuestra vida, en todos los días semanales, ¿sí? Pero bueno, el sábado es uno de todos esos mandamientos que nosotros tenemos que obedecer. Y yo les quiero dar un consejo, queridos amigos, les quiero dar un consejo. Muchas veces hay personas que se burlan de los sabatistas, ¿sí? Y es verdad, hay sabatistas que se acuerdan de Dios solo el sábado y que son supuestamente santos solamente el sábado. Todos los días tenemos que mantenernos en santidad, en obediencia a Dios. Y cuando llega el sábado, simplemente tenemos que agarrar y respetar el día que Dios instituyó como su día de reposo, como día solemne. Es un día festivo más, ¿sí? Pero eso no quita de que yo no deba mantenerme en santidad todos los días. Todos los días obedecemos a Dios, hacemos oración, hacemos ayuno, estudiamos la palabra, compartimos con los hermanos, buscamos siempre de estar haciendo algo de acuerdo a lo que Dios nos establece en su palabra. Pero el consejo es este: nunca se burlen de un sabatista. ¿Saben por qué? El primer sabatista, ¿quién fue? ¿Quién fue el primer guardador del sábado? Al ustedes burlarse de un sabatista, se están burlando de alguien muy grande, de alguien muy poderoso. El primer guardador del sábado, ¿quién fue? ¿Saben ustedes quién fue? Nos dice la Biblia, Génesis capítulo 2, versículo 1, el creador del cielo y de la tierra. 6 días trabajó y el séptimo día reposó. ¿Por qué reposó? ¿Porque se cansó? No, para darnos ejemplo. Por eso en Efesios capítulo 5, versículo 1 dice: sé pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Y qué es lo que tenemos que imitar de Dios? Todo lo que Él hizo, todo lo que nos enseñó, todo lo que nos dice en su palabra. Y una de las cosas que hizo fue reposar en el séptimo día. No porque se cansó, sino porque nos dejó ejemplo de lo que nosotros como hijos suyos tenemos que hacer. Así que amigos, hay mucho para decir y hay mucho que opinar. Pero en este momento voy a pasarle allí algunos videitos para que ustedes puedan recibir información de por qué hoy se guarda el domingo. Y voy a explicar algo también después, ¿sí? Pero para que me entiendan, necesito que ustedes vean también estos videos donde se va a hacer más claro, ¿no? Para que ustedes puedan entender de dónde sale esta idea, de dónde nace el domingo como día del Señor, como día de reposo, como ese día que muchos cristianos hoy están observando o guardando sin saber por qué. Si Dios lo pide o no, quién lo decidió, quién lo cambió, si fue Dios, si fue el hombre. Entonces, le comparto estos videos para que ustedes también puedan recibir información y allí después ustedes pueden seguir indagando de acuerdo a esto también. Queridos hermanos y hermanas, hoy reflexionamos sobre el tercer mandamiento. Fíjate en el sábado para santificarlo. Se debe distinguir entre el verdadero descanso y la evasión, tan común en nuestros días. Hoy se intenta evadir la realidad buscando una diversión que oculte nuestro descontento. El sentido del auténtico reposo lo encontramos en las palabras del Éxodo. Dios hizo el mundo en 6 días y el séptimo descansó. Ese descanso es la alegría de Dios por su creación, que era muy buena. Para nosotros cristianos, el día del Señor es el domingo. El día del Señor es el domingo. Y en la Eucaristía, que significa dar gracias, se encuentra el culmen de esa jornada de contemplación y bendición en la que acogemos la realidad y alabamos al Señor por el don de la vida. El sábado es el séptimo día de la semana. Después de 6 días en los que el hombre participa en cierto modo del trabajo de la creación de Dios, el sábado es el día del descanso.
el sábado, el séptimo día, es sustituido ahora por el primer día. Como día de la asamblea litúrgica, es el día del encuentro con Dios mediante Jesucristo, el cual en el primer día, el domingo, se encontró con los suyos como resucitado, después de que hallaran vacío el sepulcro. The Catholic Church for over 1,000 years before the existence of a Protestant, by virtue of her divine mission, changed the day from Saturday to Sunday. Answer: we observe Sunday instead of Saturday because the Catholic Church in the Council of Laodicea, AD 336, transferred the solemnity from Saturday to ¿Por qué Sunday. ir a misa los domingos? No basta responder que es un precepto de la Iglesia. Esto ayuda a custodiar los valores, pero solo así no basta. Nosotros cristianos tenemos necesidad de participar de la misa dominical, porque solamente con la gracia de Jesús, con su presencia viva en nosotros y entre nosotros, podemos poner en práctica su mandamiento y así ser sus testigos creíbles. Muchas gracias. ¿Por qué motivo para los cristianos el sábado ha sido sustituido por el domingo? Para los cristianos el sábado ha sido sustituido por el domingo porque este es el día de la resurrección de Cristo. Como primer día de la semana, recuerda la primera creación, como octavo día que sigue al sábado, significa la nueva creación inaugurada con la resurrección de Cristo. Es considerada así por los cristianos como el primero de todos los días y de todas las fiestas, el día del Señor, en el que Jesús, con su Pascua, lleva a cumplimiento la verdad espiritual del sábado judío y anuncia el descanso eterno del hombre en Dios. Bueno, primero aclaremos una cosa, porque nos podemos armar un pequeñito lío con el tema de cuáles son el orden de los días de la semana. Nosotros, claro, en nuestro calendario habitual decimos el primer día es el lunes y el último día es el domingo, ¿eh? Bien, digamos que no es eso no coincide con el orden bíblico. Dice: Dios creó el mundo en 6 días y el último día descansó, con lo cual el sábado, en ese concepto del Antiguo Testamento, el sábado era el último día de la semana. La semana comienza el domingo y termina el sábado, el día en el que Dios descansó. Eso era así, ¿no? Pues en el Antiguo Testamento. Primer día de la semana, el domingo, y el último, el sábado, el que Dios descansó. Por lo tanto, en ese esquema del Antiguo Testamento, el domingo era el primer día de la semana, el primer día de la semana en el que Dios había comenzado la creación. Dios había comenzado la creación justo, el primer día de la creación era el domingo. Por eso, por ejemplo, pues, cuando en Marcos 16, 2 se dice, no, María Magdalena, el primer día de la semana fue corriendo al sepulcro y allí vio, el primer día de la semana, en el calendario judío el domingo era el primer día de la semana. Esto un poco a modo de entenderlo. Bueno, aquí, en consecuencia, para nosotros el Sabbat era como, si el sábado era como el caer en cuenta de que Dios había creado el mundo, que había creado el mundo de la nada, el domingo, cuando se hace ese trasvase, ¿no?, del sábado judío al domingo de los cristianos, el domingo pasa a significar lo que significaba para los judíos el sábado, es decir, la contemplación de la creación. El sábado era el día que Dios había descansado y veía retrospectivamente la creación. El domingo
también pasa a significar lo mismo, porque además el domingo había sido el primer día en el que Dios había comenzado la creación. Obviamente la creación propiamente comienza en el primer momento de la creación, cuando de la nada saca el ser. Eso fue el domingo, el primer día, ¿no? Bueno, por lo tanto, el domingo pasa a significar esa contemplación de que hemos sido creados de la nada. Y luego además también el domingo es como el octavo día, porque si la semana judía era del domingo al sábado, bueno, pues el domingo era el octavo día, ¿no? Y es como la nueva creación de la resurrección. Si anteriormente se celebraba la creación, ahora se va a celebrar el domingo, ¿no? Se va a celebrar la creación, igual que se hacía en el Antiguo Testamento, pasada al domingo, y además la nueva creación. Es como en el octavo día se ha terminado la semana, y el siguiente día es como el octavo día, es la nueva creación, la resurrección de Jesucristo. Un texto de San Justino, que es un padre nacido allá por el año 100, dice: nos reunimos todos el día del sol, porque es el primer día, después del sábado judío, pero también el primer día. Fijaros esto, después del sábado judío, pero el primer día, en que Dios, sacando la materia de las tinieblas, creó el mundo. Ese mismo día Jesucristo, nuestro Salvador, resucitó de entre los muertos. ¿Qué les pareció? ¿Les pareció interesante de toda la información? Hay mucho que estudiar, hay mucho que analizar. Pero bueno, había un video hoy, por ejemplo, del Papa Francisco, donde hablaba sobre el sábado, el día de reposo, un día que él dice que es una alegría para Dios, para su creación, ¿sí? Y queridos amigos, yo les digo la verdad, lo sigue siendo. Allí este hombre habla sobre un tercer mandamiento. ¿Y por qué un tercer mandamiento? ¿Acaso el sábado no era el cuarto mandamiento? Y todo esto tiene un porqué, del por qué estos cambios bruscos sobre estas cosas sagradas de Dios, ¿sí? Que se han tomado el lujo, el placer de tocarlas, de cambiarlas, de manipularlas. Pero en fin, ahí vemos a este hombre reconociendo que el sábado es el día del Señor, pero dice que la iglesia o el cristiano o el cristianismo hoy observa ¿qué día? El domingo, ¿sí? A pesar de lo que él cree, de que Dios trabajó 6 días, reposó en el séptimo, el Shabbat, ¿sí? A pesar de que él entienda todo eso, ¿qué termina diciendo? Que hoy el cristiano guarda el domingo como día de reposo. ¿Presentó alguna evidencia bíblica? ¿Presentó alguna ordenanza de Dios sobre ese cambio? No lo vemos, ¿cierto? Y así tenemos mucho de qué hablar, tenemos mucho de qué pensar. Es más, hoy decía, por ejemplo, de que es el tercer mandamiento. Eso lo decía allí el video. Es el tercer mandamiento. Cuando ustedes leen Éxodo capítulo 20, el tercer mandamiento no es el sábado, ¿sí? El cuarto mandamiento sí, habla sobre el día de reposo. Otra cuestión más. La otra cuestión es sobre el video allí donde aparecía catecista, un hombre vestido de negro ahí como un cura, no sé lo que es. Él, como todos los otros, terminan confirmando que el sábado es el séptimo día de la semana. No sé si ustedes lo notaron. Todos terminan confirmando lo mismo, que el sábado es el día de reposo, tal como lo dice la palabra del Señor, ¿sí? Porque no lo desconocen. Ahora, ¿por qué hacen otra cosa? Es otra cuestión, es otro problema. Pero bueno, fíjense que todos ellos reconocen que el sábado es el día de reposo. Es más, ¿por qué cambiaron a domingo? Dan una argumentación. Y no porque Jesús resucitó un día domingo o porque la resurrección ocurrió un día domingo, ¿sí? Ahora yo les dejo la pregunta. ¿En qué parte de la Biblia dice que Jesús resucitó domingo? Eso es otro dato interesante, porque no vamos a encontrar ningún texto de la Biblia que diga que Jesús resucitó un domingo. Sí vamos a encontrar de que las mujeres fueron al sepulcro en día domingo y Jesús ya no estaba, pero no está diciendo que Él resucitó ahí, ¿sí? Es por eso
que es importante que nosotros escudriñemos bien las Escrituras. Y supongamos, y esto ya es una suposición, de que Jesús haya resucitado un domingo. ¿De dónde sale la ordenanza? ¿De dónde sale la confirmación de parte de Dios, del Creador, de que porque Jesús haya supuestamente resucitado domingo, ya se tenga que dejar de observar el sábado como día de reposo y comenzar a observar el domingo como día de reposo? ¿Dónde aparece también ese mandamiento en la Biblia? ¿Sí? Porque entonces allí nos estamos encontrando con un Dios que cambia, pero no vemos eso de manera escritural. No encontramos una evidencia de que Dios esté diciendo, bueno, si Jesús, mi Hijo, resucitó domingo, ahora todos tienen que guardar el domingo como día de reposo. Eso es algo muy importante. Otro dato que narra allí este hombre vestido de negro es que llama al sábado de los judíos. Y el sábado, queridos amigos, no es de los judíos. Cuando Dios instituyó allá en el principio el sábado, cuando Dios establece el sábado como día de reposo, no existían los judíos, no existía ni siquiera Abraham, no existía ni siquiera el pueblo de Israel, ¿sí? ¿Por qué? Porque Abraham, Isaac y Jacob nacieron mucho tiempo después, ¿sí?, de la creación. Allí Abraham, Isaac y Jacob, de Jacob comienza a formarse el pueblo de Israel. Y después Dios los saca de la tierra de Egipto, los lleva al desierto. En el Sinaí le entrega su ley y su palabra. Esto es muy importante también. Pero ya allí en esa palabra simplemente les recuerda o termina confirmando los mandamientos que Dios ya lo viene de alguna manera notificando desde el comienzo del mundo. Como por ejemplo el sábado. Dios trabajó y descansó en el Shabbat. Lo hizo así. Y lo que quiero aclarar también en esta cuestión es que el sábado no es de los judíos. Dice, por ejemplo, en el Evangelio según Marcos, capítulo 2, versículo 27. Por eso digo, queridos amigos, que ustedes tienen que leer todo esto y anotar para estudiarlo después. Marcos, capítulo 2, versículo 27. También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del judío. ¿Dice así? No dice así, dice... El día de reposo fue hecho por causa del hombre. Y allí encerramos a toda la humanidad. Del hombre, ¿sí? Por eso el sábado fue creado como día de reposo. El Shabbat, el séptimo día de la semana. Por causa del hombre. Y no el hombre por causa del día de reposo. Y allí tenemos mucho para analizar y para estudiar de la palabra de Dios. Otro dato importante, y con esto quiero ser muy claro, ¿sí? Con este otro dato, que también está en la palabra del Señor. Ahí aparecía en el video, si no me equivoco, era el Papa Juan Pablo II, si no me equivoco, vestido blanco. Él narraba allí, leyendo desde una hoja, que el sábado es el día de descanso. Lo saben a la perfección, siempre lo han sabido. Pero bueno, que ese día sábado fue sustituido por el día domingo. Ahora, yo quiero que veamos algo profético también, de por qué especialmente este grupo de gente o esta religión es la que termina afirmando todas estas cosas y por qué ellos de alguna manera inculcan esa creencia, ese credo, esa doctrina de que hoy el domingo es día del Señor. Y yo le voy a mostrar un texto en la palabra del Señor que ya fue anunciado miles de años antes de que esto iba a pasar, porque Dios también ya habló de antemano sobre todas estas cosas. Y esto yo le quiero mostrar también para ser claro, ¿sí? Así que voy a dar vuelta a la pantalla. Bueno, aquí está, Bueno, aquí está. Capítulo 7 de Daniel, ¿sí? Profeta Daniel. Aquí en este capítulo 7, el profeta, si ustedes lo leen después, yo no le puedo dar toda esta información porque llevaría horas enseñarle detalle por detalle de este capítulo 7 de Daniel. Pero este capítulo 7 nos habla de 4 bestias, un león, un oso, un leopardo y la cuarta bestia.
¿Qué representan estas 4 bestias? Ustedes cuando lo estudien, lo analicen, van a encontrar esta información. Primera bestia, león, Babilonia. El oso, medos y persa. Leopardo, Grecia. ¿Y la 4ª bestia quién es? ¿Sí? Y todos los eruditos, los estudiosos, entienden cuál es esta 4ª bestia. Dice aquí el profeta que iba a haber 4 reinos, 4 reyes, o 4 imperios, 4 poderes, como ustedes lo quieran calificar después cuando lo estudien, lo analicen. Pero estas 4 bestias iban a dominar sobre la raza humana, ¿sí? Ya pasaron algunas. Babilonia pasó, Medos Persa pasó, Grecia pasó, ¿sí? Aquí aparece Nabucodonosor, aquí aparece el rey Darío, Medos y Persa. Aquí, por ejemplo, en esta época aparece Alejandro Magno en Grecia, ¿sí? Aquellos que conocen de historia sabrán un poco. ¿Y la 4ª bestia quién es? Fíjense, aquí por ejemplo dice, después de esto miraba yo en las visiones de la noche y aquí la 4ª bestia espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba y las sobras hollaba con sus pies. Y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ellas y tenía 10 cuernos. Amigo, aquí hay mucho que estudiar. ¿Por qué? Porque esta bestia en cierta forma ya ha cumplido su función. Ha devorado a muchos hijos de Dios y ha desmenuzado a muchos hijos de Dios. ¿Sí? ¿Qué pasa con esta 4ª bestia? ¿Quién es? Yo se lo resumo. Roma, la 4ª bestia, el último imperio, que estaba dominando también en los días de Jesús. ¿Qué ocurre en el año 70 en Jerusalén? Se destruye Jerusalén por mano de los romanos. Ahí aparece Tito Vespasiano, ¿sí? Quien conquista Jerusalén y se cumple la profecía dicha por Jesús, que Jerusalén iba a ser destruida y no iba a quedar piedra sobre piedra. Hoy vemos el muro de los lamentos en Jerusalén, que quedó como testigo de aquella destrucción del año 70. Fue dejado, ¿sí?, a propósito, esa parte del muro, para que los judíos hoy recuerden lo que pasó en aquella época, y hoy es conocido como el muro de los lamentos, ¿sí? Estudien eso también, historia. ¿Qué pasó en el año 70? Se esparcieron los judíos por todo el mundo, los hijos de Dios. El cristianismo, por así decirlo, se esparció por toda la tierra, y eran perseguidos igual. ¿Por qué? Porque guardaban las verdades de Dios. ¿Qué pasa con esta 4ª bestia? De esta 4ª bestia, de este 4º imperio, 4º reino, iba a nacer un poder. Se lo estoy resumiendo a gran escala, así para que me entiendan. Versículo 25. Dice que de todo esto iba a salir un cuerno pequeño. Y aquí sale el cuerno pequeño. ¿Qué hace este cuerno pequeño? Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará, escuchen bien esto, en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Este iba a ser el trabajo de este poder que iban a hacer dentro de esta 4ª bestia, de este imperio, de este reino, Roma. Es por eso que dentro de Roma vemos a una pequeña ciudad llamada o conocida como el Vaticano, ¿sí? Ahí está este pequeño cuerno, este poder religioso que se levantó dentro de esta 4ª bestia, de este poder político. Ahí vemos cómo la política romana se une o se unifica con lo religioso, el poder religioso que se levanta aquí. ¿Quién es este poder religioso? Ustedes lo sabrán. Ustedes lo sabrán. Es por eso que digo que indaguen, que investiguen. Fíjense, este poder religioso, este cuerno pequeño, ¿qué iba a hacer? Iba a hablar palabras contra el Altísimo. ¿Acaso todos estos videos que vimos, no vemos el cumplimiento de esto? Hablar palabras contra el Altísimo, contradecir lo que Dios estipuló desde un comienzo. ¿Sí? ¿Qué iba a hacer también este 4º poder?
este cuerno pequeño, este poder religioso que nace de ahí adentro, dice, pensará en cambiar los tiempos y la ley. ¿Acaso ya no lo ha hecho? ¿No podemos ver las evidencias? Ya lo veníamos viendo, ¿sí? Y ahora vamos a ver otros videitos para explicar mejor esto. Este cuerno pequeño, este poder religioso, pensará en cambiar los tiempos y la ley. No es que lo va a lograr, ¿sí? Sino que pensará. Y hay ciertos grupos que ya están sometidos a lo que este poder ha estipulado, que no viene de parte de Dios, ¿sí? Cuando hablamos, por ejemplo, del tiempo, según la palabra del Señor, y dejo esto para que ustedes indaguen, ¿cuándo comienza un día? El día que ustedes conocen, el día de 24 horas, ¿cuándo comienza? Hoy sabemos que según el reloj que nosotros tenemos en nuestra pared allí, o que lo tenemos aquí o en el celular, sabemos que a la medianoche inicia un nuevo día. Pero ¿quién lo decidió así? ¿No fue este poder? ¿Sí? Hoy tenemos un calendario que rige el mundo, que es conocido como el calendario gregoriano. ¿Quién estipuló eso? ¿Y por qué? ¿Cuándo comienza el año según ese calendario? ¿Y cuándo comienza el año según la palabra del Señor? Cuando empecemos a indagar sobre esas cositas, vamos a ver cuáles son las cositas que se fueron cambiando que perjudica a los hijos de Dios. Hay muchas personas que están viviendo en ese engaño, creyendo que están haciendo bien. Aquí decía también Daniel 7:25 que este poder religioso, pensaría no solo en cambiar los tiempos, sino que también la ley. Veíamos un video donde ya el sábado no era ni siquiera el cuarto mandamiento, ya era el tercero, ¿sí? Cuando Dios no lo estableció así. ¿Cómo cambió la ley también? Hoy ya no se guarda más el sábado, sino que se guarda el domingo. ¿No es ese el objetivo de este poder? De que se guarde lo contrario a lo que la palabra de Dios dice. Hoy muchos ya no guardan el sábado, guardan el domingo. Y todo esto, queridos amigos, y lo interesante es que ya había sido anunciado por el profeta Daniel y que hoy en esta época ya lo estamos viviendo y que se viene viviendo desde años atrás, muchos años atrás. Ya se viene viviendo esto, donde los hijos de Dios fueron perseguidos, fueron masacrados. ¿Por qué? Porque eran fieles a la palabra de Dios. Todo aquel que guardaba el sábado era considerado como un hereje, como un rebelde hacia este poder religioso. ¿Por qué ustedes creen que hoy el credo católico es la religión oficial en muchos países? ¿Por qué ha dominado mucho? ¿Sí? La Santa Inquisición, ¿por quiénes fueron guiadas? ¿No estaba este poder ahí detrás también, observándolo y guiándolo todo? Aquellos santos hombres de Dios en las persecuciones, las inquisiciones, ¿por quiénes eran perseguidos? ¿No era también por este poder? Por eso yo le dejo todo esto para que usted indague, porque ahí hay muchas cuestiones que tocar. La gran ramera, ¿sí? La confusión, la gran Babilonia. Hay Apocalipsis 17, 18 nos habla de esto. Que Dios tiene un día asignado para castigarlos también, a ella y a todo lo que bebieron el vino de su fornicación. Porque sin querer, queridos amigos, hoy hay muchos que están bebiendo de este vino de la fornicación, que procede de este poder en la cual muchas naciones se le inclinan y se le arrodillan para venerarla, para adorarla haciendo su voluntad. Porque este poder establece mandamientos de hombres que no son de acuerdo a los principios de Dios y que muchos hoy lo están obedeciendo sin querer. Por eso es que ustedes tienen que analizar, estudiar, indagar sobre esta cuestión. Y aquí hay mucho más que puedo decir, que puedo hablar, pero ¿qué pasa? Este video se va a volver larguísimo. Entonces, vamos a ver otro video interesante, ¿sí? Que nos habla de este cambio directamente, ¿en qué fecha sucedió? De sábado a domingo. ¿Sabías que el día de descanso no siempre fue el domingo? Vamos a descubrir un hecho histórico sorprendente. En el año 321 después de Cristo, el emperador Constantino emitió un edicto revolucionario. Declaró que el domingo, conocido como el Venerable Día del Sol,
Debía ser el día de descanso. Los magistrados y las personas en las ciudades tenían que descansar. Todos los talleres debían cerrar. Antes de este edicto, el sábado era el día de descanso. Constantino cambió una tradición milenaria. Este cambio fue significativo y marcó una nueva era en la historia. Es fascinante cómo una decisión puede cambiar la verdad y nuestras costumbres. Recordemos este hecho histórico y cómo el sábado se convirtió en domingo. ¿Sabías que el día de adoración original en la Biblia no era el domingo, sino el sábado? ¿Cómo y por qué cambió esto? Por siglos, millones creen que el domingo es el día sagrado. Pero la Biblia dice, el séptimo día es sábado, Éxodo 20:10. ¿Qué pasó? La historia revela un giro profético. En Daniel 7:25, se habla de un poder que intentará cambiar los tiempos y la ley. Siglos después, líderes políticos y religiosos, como el emperador Constantino en el 321 después de Cristo, reemplazaron el sábado por el domingo, alejándose de las escrituras. Pero la verdad permanece. Jesús guardó el sábado, Lucas 4:16, y el Apocalipsis advierte, guardad los mandamientos de Dios, 14:12. El sábado no es una tradición, es un regalo eterno del Creador para descansar, conectar con Él y recordar nuestra libertad. Atención, porque lo que voy a decir no es opinión personal, son declaraciones oficiales de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Ellos mismos reconocen, observamos el domingo en lugar del sábado porque la Iglesia Católica, en el Concilio de la Odisea, en el año 364 después de Cristo, transfirió la solemnidad del sábado al domingo, y este catecismo fue aprobado y bendecido por el Papa en 1910. Ahora, piensa un momento. ¿Por qué mover lo que Dios ya había establecido? Si lees la Biblia, verás que el sábado siempre fue el día de reposo, el séptimo día, el día de Dios. Está en los 10 mandamientos, escrito en piedra. Y sin embargo, llega la Iglesia y decide, no, ahora será el domingo. Desde niños nos hicieron aprender la semana como lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Pero en realidad, el ciclo comienza en domingo y termina en sábado. El séptimo día sigue siendo sábado, el día que Dios apartó como santo. Lo cambiaron para confundirnos. Algunos dirán, ¿qué más da un día u otro? Pues da mucho. Porque el domingo no es neutro, está vinculado a la adoración pagana al sol y, según muchos registros, incluso a la adoración satánica. No es un simple cambio de calendario, es un ataque directo a la ley de Dios. Es culpa de la gente. Number. Todos crecimos en la ignorancia, repitiendo lo que nos enseñaron. Pero una vez descubres la verdad, ya no puedes hacerte el ciego. La pregunta es clara. ¿A quién obedeces? ¿A la tradición de hombres o al mandamiento de Dios? El emperador Constantino es recordado por 2 hechos: la fundación de una de las ciudades más bellas del mundo, Constantinopla, hoy Estambul, y por haber permitido el rito cristiano en Roma. Constantino había sido educado en el culto al dios Sol y portaba su símbolo en el pecho. Esto lo ligaba al rito romano que identificaba al astro rey con el emperador. No se está seguro de cómo ocurrió su conversión al cristianismo, pero se cree que tuvo una visión que se produjo en 2 etapas. Primero, mientras marchaba al frente de sus ejércitos, vio una cruz frente al sol. Y segundo, esa noche tuvo un sueño, en el que se le ordenaba crear un nuevo estandarte con una cruz, donde se leía, con este signo vencerás. Lo mandó pintar de inmediato, y ganó la batalla del día siguiente. En reconocimiento entregó un palacio al Papa Silvestre I, y años después, para unir aquella visión que tuvo de la cruz al centro del sol, declaró que el séptimo día de la semana sería el domingo, día en que se veneraba al sol en el calendario romano. En el mundo, un día como hoy, 7 de marzo del año 321, por primera vez en la historia, se declara el domingo como día de descanso obligatorio. Constantino I el Grande dicta la ley que hace posible que mercados y talleres permanezcan cerrados los días domingo. Antes de la Revolución Francesa,
en los países donde se respeta la tradición cristiana, el domingo se prohíbe los trabajos manuales, el comercio y también los bailes. Después de la Revolución, el descanso dominical comienza a aparecer paso a paso en el derecho laboral y hoy en día está admitido en la mayoría de las legislaciones del mundo. Bueno, ¿qué les pareció? Ahí vieron, ¿no? El nombre Constantino y lo que pasó un 7 de marzo, ¿sí? Importantísimo toda esa información, porque ahí vemos cuando se oficializó esto, del sábado a domingo. O sea, que hasta el 321, ¿qué se venía observando? El sábado, ¿cierto? Hasta el 321 después de Cristo. Ya igual anterior a eso, los verdaderos cristianos, los hijos de Dios, venían siendo perseguidos por observar el sábado. ¿Por qué? Porque esta religión, este credo, esta fe que comenzó a predominar en este momento, este cuarto poder, este cuerno pequeño que comenzó a crecer allí, comenzó a manipular toda la verdad de Dios, ¿sí? Allí vemos de por qué Constantino, en cierta forma, oficializó este cambio de sábado a domingo. Ahí más o menos veíamos en esos videitos que mostré de por qué él comenzó a creer también en esta deidad del sol, el sol invictus. Todo eso es una cuestión que también ustedes lo tienen que analizar y lo tienen que estudiar. Estudien después, indaguen sobre el sol invictus, la adoración al sol. Entonces, cada vez que hoy se guarda el domingo, en cierta forma se está tratando de inclinar, ¿sí? De hacer de que la gente se incline a ese credo de la adoración al Dios Sol. Sin embargo, nosotros los hijos de Dios sabemos que esas deidades, ya sea creadas por hombres o no, divinidades, lo que sea, nosotros no tenemos que arrodillarnos ante ellos o adorarlo. ¿Por qué? Porque al único Dios que nosotros tenemos que adorar es al Dios de Israel, el creador del cielo y de la tierra. Amigos, yo sé que hay mucha información y yo estoy pasando muchas cosas por alto. Hay muchas cosas que podría decir y me gustaría compartir con ustedes. Y seguramente quizás después voy a hacer otro video para poder explayarme un poco más sobre este tema. Pero yo quiero que ustedes vayan entendiendo estas cositas que son muy interesantes, porque nos puede tocar también que nosotros estemos en la misma condición de aquella mujer que habló con Jesús. Había una mujer, la mujer samaritana, que se encontró con Jesús allí en el pozo cuando fue a buscar agua. Jesús a ella le dijo: mujer, ustedes adoran lo que no saben, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. ¿Qué pasaba con esta mujer? Ella, ¿sí?, había heredado una fe. Nuestros padres dijeron que aquel es el monte en que se debía de adorar, pero ustedes los judíos dicen que es en Jerusalén que se debe adorar, ¿sí? Allí tenemos una narración de lo que Jesús trata de enseñarnos a nosotros, que podemos estar en la misma condición de esa mujer, adorando lo que no sabemos. Creemos que estamos haciendo bien, ¿sí? Creemos que lo que se nos dijo, lo que oímos, lo que por allí vimos ciertas cosas, creemos que es verdad, que es verdadero, y nos quedamos ahí, nos conformamos con eso. Lo mismo le pasó a aquella mujer, hasta que se encontró con Jesús y le dijo: ustedes adoran lo que no saben, nosotros adoramos lo que sabemos. ¿Por qué Jesús dice nosotros adoramos lo que sabemos? Porque ¿a quién le fue confiada la palabra? Dice el apóstol Pablo: a los judíos, a ellos le fue confiada la palabra. Y fíjense que el cristianismo, a quien poco mira hoy, es al pueblo judío. El cristianismo lo que muy poco hace es ir a la raíz de la verdad, de donde se originó todo esto que nosotros tenemos en nuestra mano, la palabra de Dios. Porque yo le pregunto, este libro, ¿de qué origen es? ¿En qué cultura fue escrito este libro? ¿Acaso no es un libro 100% judío, 100% israelita? ¿Quién era Pedro? Judío. Santiago, judío. ¿Pablo qué era? Judío. ¿Sí? Jesús, el Mesías, ¿qué era? Judío. No era romano, no era católico, y además Jesús tampoco era cristiano, ¿sí? Era judío y obedecía, practicaba la doctrina de Dios narrada ya en su palabra. Por eso vemos a Jesús en un día sábado, según Lucas capítulo 4, versículo 16,
leyendo el rollo de Isaías. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se estudiaba la palabra de Dios. Y a nosotros se nos fue dicho también que escudriñemos las Escrituras. ¿Pero qué Escrituras? Este libro no estaba en la época de Jesús. Lo que ustedes conocen como el Nuevo Testamento, porque este libro se divide también, el hombre es el que divide Antiguo y Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento no estaba en la época de Jesús, ni siquiera en la época de Pablo, pero ellos decían mucho, escudriña las Escrituras. Entonces, ¿qué Escritura? Lo del Antiguo Pacto, ¿sí? Cuando ustedes leen allí la historia de Lázaro y el rico, este hombre que se fue al lugar de tormento, y Lázaro al seno de Abraham, allí el rico le pide a Abraham que pueda resucitar a Lázaro para que vaya a anunciar a sus hermanos sobre lo terrible que viene después de no haber hecho la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque los hermanos del rico tal vez sí lo veían a Lázaro resucitado y le iban a creer. Pero ¿qué le dice Abraham a aquel rico? A Moisés y a los profetas tienen. Óiganlos. Lean la historia, léanlo, ahí está la respuesta. ¿Cuál es la enseñanza de Jesús en esa parábola? A Moisés y a los profetas tienen. Tenemos a Moisés, Éxodo, Deuteronomio, Número, Levítico, ahí tenemos a Moisés, ¿sí? A ese Moisés que fue dicho en el concilio de Jerusalén en Hechos 15, que es leído todos los días de reposo en la sinagoga, que allí los gentiles iban a poder aprender lo necesario de la ley de Dios, escuchando lo que se lee de Moisés. Porque lo que Moisés dio, querido amigo, es ley de Dios, no es una ley fabricada por Moisés, porque las palabras que expresó Moisés fueron todas palabras de Dios. Moisés simplemente es el intermediario o el mediador, por así decirlo, o la persona por la cual Dios hablaba a los israelitas en ese momento. Porque los israelitas no podían escucharle a Dios, tenían miedo. Entonces dijeron, más vale hable Dios con Moisés y Él nos habla a nosotros. Es por eso que hoy nosotros tenemos toda esta escritura, gracias a lo que recibió Moisés y que ha dejado plasmado para que hoy el pueblo de Dios tenga en qué guiarse. Los profetas ya los conocemos, Zacarías, Isaías, Jeremías, ¿sí? Miqueas, Malaquías, están todos aquí en la Biblia, la palabra de Dios. A ellos, óiganlo. ¿Y qué leemos en todos ellos sobre el día de reposo? ¿Cuál es el día de reposo? El sábado. Es a ellos a quien tenemos que oír. No a mi pastor, no a mi profeta, no a mi maestro, a mi líder, a mi apóstol, a mi iglesia, lo que sea. ¿Sí? Tenemos que creer únicamente a la palabra del Señor, a la ley y al testimonio, dice allí la Escritura. Si no fuere conforme a esto es porque no les ha amanecido. Es lo que dice la palabra. A ella tenemos que creer. Fíjense, el apóstol Pablo, un hombre que supuestamente conocía a Dios y hacía la voluntad de Dios. ¿Quién se le presentó? Jesús. Y le dijo lo que verdaderamente tenía que hacer. Lo mismo nos puede pasar hoy. Creemos conocer a Dios, creemos practicar la verdad de Dios. ¿Qué necesitamos recibir nosotros en nuestra vida? Verdaderamente al verdadero Jesús, al que nos enseña la palabra de Dios. ¿Sí? Esto. Porque Jesús nos enseña esto, queridos amigos. Él nos dijo, escudriña las Escrituras. Él dijo también, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y Él mismo dijo, no he venido a abolir la ley. No he venido a abolir. Queridos amigos, aquí tenemos mucho que indagar, tenemos mucho que pensar. Y yo sé que esto se está volviendo largo, pero me gustaría seguir compartiendo con ustedes algo interesante. Veamos, hay mucho que puedo decir. Pero proféticamente hablando, ya fue dicho también que en el futuro se va a seguir observando el día de Dios. Isaías, capítulo 66, allí nos dice en su versículo 23, vamos a leerlo, Isaías 66, versículo 23, ustedes leanlo en su Biblia y van a comprobarlo. Aquí nos está hablando de un tiempo futuro. ¿Qué es lo que se va a hacer en ese tiempo futuro? Podría leerle todo y explicarle, pero estoy aquí hablando a grandes rasgos para resumir bastante. ¿Qué va a pasar en ese futuro? Isaías 66, 23. Y de mes en mes y de día de reposo en día de reposo vendrán todos a adorar delante de mí, dijo el Señor. ¿Cuál es ese día de reposo? Obviamente lo que entendía Isaías. ¿Sí?
¿Cuál era el día de reposo para Isaías? Capítulo 56, de Isaías. Allí nos narra sobre este día de reposo. El sábado, el Shabbat. De mes en mes y de día en reposo, tendrán que ir a adorar delante de Dios, porque también está prometido algo importante en la Sagrada Escritura que va a pasar en el futuro. La restauración de la tierra de Israel, tanto física como espiritual, material o espiritual. ¿Sí? Ya parte de la restauración ha ocurrido, falta que se complete. ¿Qué va a pasar de ese momento cuando se completa esa restauración? Cuando los judíos, el pueblo de Israel, reconozca a Jesús como Mesías, ¿qué va a pasar? Isaías capítulo 2. La ley saldrá de Sión y de Jerusalén, la palabra del Señor, hacia todo el mundo. ¿Sí? ¿Qué se va a predicar ahí? Si dice que la ley saldrá de Sión, ¿qué ley saldrá de Sión? ¿Qué dice la ley de Dios? Uno de los mandamientos que aparece ahí en la ley es el día de reposo. Isaías 56, fíjense la importancia o la recompensa que van a tener aquellas personas que guardan este día de Dios. Ustedes estudienlo después, léanlo con tiempo, pero en Isaías 56 habla de la recompensa de los que guardan el pacto de Dios, porque el sábado también es un pacto, queridos amigos, eso es muy importante también. Así ha dicho el Señor, Isaías 56, 1. Guardad derecho y haced justicia, porque cercana está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse. Versículo 2. Bienaventurado el hombre que hace esto. Es una bienaventuranza, amigos. ¿Guardar qué cosa? El día del Señor, no el domingo, el sábado. Esto es palabra de Dios, ¿sí? Bienaventurado el que hace esto. Y el Hijo de Hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo para no profanarlo y que guarda su mano de hacer todo mal. ¿Es una bienaventuranza, amigos, guardar el día del Señor? Claro que sí. Este día que el Señor lo ha puesto por señal entre Él y su pueblo. ¿Lo leyeron eso ustedes? Este sábado, este Shabbat, este día de reposo es una de las formas en que Dios identifica en el mundo a su verdadero pueblo. Claro que sí. Éxodo capítulo 31, vamos a leer. Todo palabra de Dios, está todo en la Biblia. ¿Cómo contradecir a esto? Hay tantos versículos. Si a mí me mostrasen uno por lo menos de que el domingo es día de reposo, pero hay tantos versículos que hablan de este día de reposo del sábado, del Shabbat. ¿Cómo contradecir a ellos? Le voy a mostrar esto, ¿sí? Le voy a enfocar. Bueno, Éxodo 31, versículo 13. Tú hablarás a los hijos de Israel diciendo: en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Amigos, esto es muy importante. Señal entre Dios y su pueblo. ¿Ustedes creen que son parte del pueblo de Dios? Yo a lo último del video le voy a dejar una fracción, porque algunos me van a decir: no, pero esto fue dado a los hijos de Israel, ¿sí? Esto fue dado a los hijos de Israel, es solo para los israelitas. Ojo con eso también, porque la palabra del Señor nos enseña sobre eso. Si quieren saber sobre esto, lean Romanos capítulo 11, ¿sí? Cuando son injertados al olivo, allí los gentiles, injertados al buen olivo, que es Israel. Lean también Efesios capítulo 2, cuando habla de que los gentiles son agregados al pueblo de Dios, a la nación de Israel, ¿sí? Lean también eso, Efesios capítulo 2, versículo 11. Y hay mucho texto más que se pueden meditar. Aquí, señal entre Dios y su pueblo, como les decía. La única forma de Dios identificar a su pueblo es a través de la observancia de este día de reposo. Una de las tantas formas en que Dios identifica a su pueblo en realidad, ¿sí? A través de la observancia del día sábado. Fíjense lo que dice aquí. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. Y ustedes saben lo que es eso, ¿no? Pacto perpetuo. Fíjense aquí. Señales para siempre. Para siempre. ¿Cómo vamos a anular algo que Dios lo dice aquí en su palabra que es para siempre entre mí y los hijos de Israel? Interesante, amigos. Interesante. Hay mucho más que leer. Mucho más que compartir. Cuando, por ejemplo, cae alguien en cadena perpetua, ¿a qué hace referencia eso? ¿A qué se hace alusión? Un preso cae en la cárcel.
cadena perpetua. ¿Qué significa eso? ¿Que va a estar por un límite de tiempo? ¿Algunos años? No sé cómo se entenderá hoy, ¿no? Porque hoy hay tantos cambios de leyes en la humanidad que no sé si se entenderá lo mismo que antes, que cadena perpetua es para siempre. Bueno, el sábado aquí dice que es pacto perpetuo, es un pacto perpetuo, ¿sí? Aquí decía también señal para siempre. Y hoy yo decía en una parte que la palabra del Señor permanece para siempre. Si Él le quiera pasará, más mi palabra no pasará. Ni una jota, ni una tilde, nada de la ley va a perecer, ¿sí? Para muchos ya pereció, pero la palabra del Señor dice lo contrario. Bien, otro texto más para corroborar sobre esto, Ezequiel 20:20, si no me equivoco. Léanlo en su Biblia, amigos. Compartan también esto, ¿sí? Y si ustedes le consultan esto a sus pastores, a sus líderes, a quien sea, ya les aviso de antemano que van a estar en un cierto dilema, ¿sí? Las teorías, las argumentaciones que muchas veces se usan, no es de acuerdo a la palabra del Señor. Y nosotros tenemos que afirmarnos en dónde, en la palabra del Señor. ¿Dónde tiene que estar nuestra base? Fundamentada en la palabra del Señor. Si no es algo que no tiene firmeza, ¿sí? Es algo que no es de acuerdo a la voluntad del Señor. Ezequiel capítulo 20, versículo 12 y el versículo 20, lo leo el 20, dice así: santificad mis días de reposo y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy el Señor vuestro Dios. Fíjense, los animales vacunos, la vaca por así decirlo, para que me entiendan bien, cuando están allí en el potrero, o no sé qué otro nombre usarán, no sé si corral o algo así, a veces tienen una señal en su oreja. ¿Por qué? Para que su dueño la pueda identificar, ¿sí? Así podemos usar muchos ejemplos para dar a comprender de por qué Dios establece el sábado como día de reposo y señal entre Él y su pueblo. Dios identifica cómo a sus hijos a través de esa señal, la observancia del sábado. Y no solo del sábado, hay muchas otras cosas más que son importantes también, la observancia de las fiestas, porque Dios también tiene fiestas, ¿sí? Y este poder antiguo, este cuarto poder, que ya viene de hace muchos años atrás, trata de que esta señal sea quebrantada. Y podríamos resumir así, en dos partes. Está la parte o el grupo de personas que tiene la señal de Dios, y está el grupo de personas que tiene la señal, pero de otro movimiento, de otro poder. Quisiera nombrar muchas cosas aquí, pero no quiero ofender. Es para que ustedes lo analicen, para que ustedes lo piensen. La señal de quién ustedes tienen. La señal de Dios, el sábado, la marca de Dios, el sábado, o la marca o la señal de otro poder religioso. ¿Qué es lo que predomina en ustedes hoy? ¿Bajo el sometimiento de quién ustedes están? ¿Sí? ¿O sometidos en quiénes ustedes están? Ahí hay mucho que pensar. Ahí hay mucho que analizar, queridos amigos. Recordemos las profecías bíblicas cuando nos habla de la gran ramera, sus hijas, ¿sí? Yo no quisiera ser una hija de la gran ramera, de esa ramera que se acuesta en cierta forma, simbólicamente hablando, se abraza de creencias que no proceden de Dios, que adultera la verdad de Dios, ¿sí? Ahí hay mucho que analizar. Ahí hay mucho que pensar, amigos. Yo solamente le digo eso para que ustedes vayan entendiendo por dónde podríamos ir y hablar, y creo que esta cuestión es verdaderamente comprometedora, ¿sí? Y en ustedes tiene que surgir esta responsabilidad de estudiar lo que dice la palabra del Señor. Vamos con dos textos más. Quiero mencionar Colosenses capítulo 2, versículo 16, un texto que usan mucho para decir, no, el sábado ya no va más, eso ya quedó, es antiguo, eso ya... No tienen por qué juzgarme sobre si guardo el día o no. No tienen por qué obligarme, ¿sí? Colosenses capítulo 2, versículo 16. Hay tantas cosas que me gustaría decir, pero bueno, vamos con esto. Fíjense, Colosenses capítulo 2, versículo 16. Un texto utilizado por muchos. Por tanto, nadie juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o día de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Amigos, esto muchas veces se usa para decir, nadie debe juzgarme porque yo no guardo el día de reposo, ¿sí? Fíjense, nadie debe de juzgarme. Eso es lo que dicen. Entonces,
Si yo uso la misma lógica, nadie debe de juzgarme si yo tomo bebida alcohólica. ¿Qué creen ustedes? ¿Podemos interpretar así también esto? Si yo tomo un vino, una cerveza, yo sé que hay muchos de ustedes que dicen que está prohibido tomar alcohol o beber alcohol, pero ustedes no me pueden prohibir, amigos, si es correcto lo que ustedes dicen, ¿no? Ustedes no pueden prohibirme, porque aquí dice nadie juzgue en comida o en bebida, ¿sí? Si usamos la misma lógica. Pero ¿qué pasa? La palabra del Señor no está diciendo esto. Aquí, si leemos en contexto toda la carta a Colosenses, los colosenses eran gentiles, ¿sí? Que están adhiriéndose al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, al único pueblo de Dios, y comenzaban a guardar lo que el pueblo de Dios tenía como ordenanza: fiestas, sábado, día de reposo, comida, bebida, ciertas cosas, ¿sí? ¿Qué pasaba? Había un grupo allí, tenemos los de la circuncisión, que decían que era importante circuncidarse para la salvación. Lo leemos en Hechos 15. Este grupo de personas estaba guardando las fiestas, estaba guardando los días de reposo, estaba guardando, por ejemplo, la luna nueva, el día de trompeta, ¿sí? Pero estaban haciendo sin circuncidarse en la carne, o de acuerdo a los preceptos que por ahí establecían los sabios de Israel, no la palabra de Dios, los sabios de Israel, los maestros de Israel, sus tradiciones, su costumbre, todo eso. Entonces, al no hacerlo de esa manera, ellos les juzgaban a este grupo de personas que guardaban, por ejemplo, el sábado sin antes pasar por la conversión judaica, podríamos decirlo. ¿Me entienden? ¿Sí? Entonces, ¿qué Pablo le estaba diciendo? ¿Sabe qué? Nadie le juzga a ustedes por guardar los días de reposo en luna nueva dentro de la libertad que hemos recibido en Jesús. ¿Sí? Porque en Cristo Jesús, en Yeshua, como lo quieran llamar, nosotros tenemos la facultad y el permiso de observar toda esta cosa por medio de la fe, sin la necesidad de circuncidarse en la carne o pasar por ciertos preceptos allí establecidos por los ancianos, lo que sea, ¿sí? Mandamientos humanos, de eso estamos hablando, sino que aquí estamos bien haciendo todo esto, pero en la fe de Jesús. ¿Me entienden? Ahí ustedes tienen mucho para indagar y profundizar todavía. ¿Por qué esto sigue en vigencia? Los días de reposo y las fiestas solemnes, ¿por qué siguen en vigencia los días festivos? ¿Por qué? Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Aquí no dice era sombra, dice es sombra. Es por eso que todavía se mantiene en vigencia. ¿Por qué? ¿Qué quiero decir con esto es sombra? Vamos a un ejemplo sencillo. ¿Qué pudo haber sido una sombra? Por ejemplo, en la Pascua. En la Pascua se sacrificaba un cordero. Era sombra hasta que se cumpla eso. ¿Cuándo se cumplió eso? Cuando vino Jesús y murió como el Cordero de Dios. Ahí se terminó el sacrificio de la Pascua, en el sentido, hablando del sacrificio de animales, ¿sí? Ahí se terminó. ¿Por qué? Porque se cumplió en Cristo. Ese Cordero era una sombra hasta que vino la realidad, Jesús, ¿sí? Entonces, eso era una sombra. Ya no es más sombra. Hoy no seguimos sacrificando. Hoy no seguimos haciendo sacrificio. Hoy nuestros sacrificios son de otra manera. Hebreos capítulo 15, versículo 13. Pero aquí dice, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Sigue habiendo sombra, ¿sí? Por ejemplo, para que me entiendan mejor, lo que ustedes conocen como Santa Cena. ¿Qué es lo que sombrea? Las bodas del Cordero. Hoy comemos el pan y el vino, anunciando o conmemorando la muerte y resurrección de Jesús, pero también anunciando algo, sombreando algo, las bodas del Cordero. O sea que cuando llegue las bodas del Cordero, ya no va a haber necesidad después de seguir con el pan y el vino. ¿Por qué? Porque ya llegó su cumplimiento. Y así en muchas cosas de la festividad. Por ejemplo, el sábado. El sábado es una sombra de algo que va a suceder en el futuro, que todavía no llegó, ¿sí? ¿Saben ustedes que ahí hay algo interesante que indagar? 6 días le llevó a Dios la creación y el séptimo reposó. Dice la Escritura, un día para el Señor es como 1000 años y 1000 años como un día. Cada día semanal, ¿qué equivale? 1000 años. 6 días semanales equivale 6000 años. 7 días semanales equivale 7000 años. ¿En qué milenio estamos nosotros hoy? La Escritura nos anuncia
sobre un reino milenial, donde vamos a reinar con Jesús, con Cristo, el reino milenial con Cristo. Así lo conocen ustedes. ¿Con qué día semanal está conectado ese reino milenial? Con el sábado. Cada vez que nosotros guardamos el sábado, estamos anunciando eso venidero, el milenio con Cristo. ¿Sí? ¿Y dónde se guarda el sábado? ¿En el cielo o aquí? Y si se guarda aquí, ¿dónde creen ustedes que va a ser el milenio? ¿Aquí también o no? ¿Qué creen ustedes? Ahí hay algo también interesante. ¿Saben por qué? Porque el Mesías, el Rey de Israel, el Hijo de Dios, Jesús, el ungido, Él vendrá a establecer su reino, el reino de Dios en esta tierra. Como fue prometido, Lucas capítulo 1, versículo 31. Dios le dará el trono de David, su padre. ¿Dónde estaba el trono de David? ¿En el cielo? No, en Jerusalén. Allí Jesús se sentará y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. ¿Sí? Por eso decimos en la oración del Padre Nuestro, venga a nosotros tu reino. Tenemos que orar de esa manera, porque eso es lo que pasará. Vendrá el reino de Dios. Cuando el ladrón que estaba al lado de Jesús, ese ladrón que reconoció a Jesús como Mesías, como el Hijo de Dios, él le dijo algo importante a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Por qué? Porque en conocimiento del pueblo de Dios está establecido de que el Mesías reinará en esta tierra. ¿Sí? Quiero leer este último texto para que ustedes lo reflexionen nomás después. Hebreos capítulo 4, versículo 9. Léanlo bien. Hebreos capítulo 4, versículo 9. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Queda un reposo para el pueblo de Dios, ¿sí? Nos espera algo profético también. Aquel reino milenial en la tierra prometida, ¿sí? Queda un reposo para el pueblo de Dios. Pero para poder entrar a aquel reposo es necesario practicar algo también hoy. El sábado como día de reposo. A través de ello nosotros anunciamos aquel reino profético. Reino venidero. Decía aquí Hebreos 4, versículo 9. Queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo, ¿sí? El que por fe ya está en aquel tiempo, también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. ¿Cómo reposó de sus obras Dios? Descansando en el día sábado. Así tenemos que hacer. Lo mismo nosotros. Está clarito aquí, solo que es un texto que no se lee mucho. ¿Sí? ¿Lo han leído alguna vez? Pues léalo bien. Versículo 11. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Amigos, yo no quiero estar en desobediencia y yo me imagino que ustedes tampoco lo quieran, estar en desobediencia. Imagínense ser parte de los hijos de desobediencia. No es bueno eso. Tenemos que buscar obedecer a Dios. Y lo que Dios estableció desde un principio, eso es lo que tenemos que mantener en pie en este tiempo. Y con firmeza defender también, porque es la palabra del Señor la que lo dice, la que nos da permiso de decir estas cosas. Que el día de reposo establecido por Dios es el sábado. Que el domingo no lo es. El domingo es un mandamiento de hombre, ¿sí? Y si lo hacemos, si lo guardamos, si lo cumplimos, ese mandamiento, el domingo, como día del Señor, estamos obedeciendo al hombre. Y de esa manera terminamos invalidando el mandamiento de Dios. Lo mismo pasaba con ciertas costumbres en la época de Jesús. Por eso Jesús le decía, este pueblo de labio me honra, mas su corazón está lejos de mí. ¿Sí? ¿Por qué? Obedeciendo mandamientos de hombres, invalidando el mandamiento de Dios. En esa época se obedecía más a lo que los ancianos estipulaban que a lo que Dios decía en su palabra. Y en esta época puede pasar lo mismo, amigo. Puede que estemos invalidando el mandamiento de Dios a través de la obediencia a mandamientos de hombres. Hay muchos mandamientos de hombres. Si comenzamos a analizar cada entidad religiosa, nos vamos a encontrar con cada mandamiento humano y son muchas veces más importantes que los mandamientos de Dios. Porque cuando en su iglesia, cuando en su denominación se enseña sobre estos mandamientos. ¿Cuántas veces, piénsalo, cuántas veces en tu iglesia han leído los 10 mandamientos desde el púlpito? Para que la gente sepa qué es lo que Dios pide en su palabra. ¿Cuántas veces? Y en uno de esos 10 mandamientos está el sábado.
como día de reposo. Palabra eterna de Dios. Por eso, amigos, hay mucho que analizar y sé que toda esta información les puede servir. Espero que les sirva, que sigan analizando. Ustedes escriban allí en su comentario si les sirve, si les quedan claro o no, si siguen teniendo dudas. Nosotros vamos a tratar de seguir ayudando, seguir compartiendo para que puedan llegar al conocimiento de la verdad. Amigos, analicen esto. Analicen esto. ¿Quieren hacer la voluntad de Dios o no? ¿O quieren hacer la voluntad del hombre? Ustedes decidirán qué es lo que quieren hacer, ¿sí? Quiero que sepan nomás que hay un pueblo en el mundo que guarda las verdades de Dios. En medio de tanta confusión, de tantas entidades, está por ejemplo los protestantes, el catolicismo, tantos grupos religiosos, ¿sí? Pero en medio de todos ellos está la verdad de Dios. Solamente tienen que buscar, ¿sí? Solamente tienen que ver cómo identificar. Y como les decía, una de las formas de identificar a ese verdadero pueblo es a través de la observancia del día de reposo, de las fiestas solemnes, de la obediencia a la ley de Dios. Dice Apocalipsis capítulo 14, versículo 12, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios, y la fe de Jesús. Consulto, ¿guardas los mandamientos de Dios? ¿Tienes la fe de Jesús? ¿Jesús qué día guardo? ¿El sábado o el domingo? Amigos, que Dios me lo bendiga y será hasta la próxima. Shalom.